Bienvenidos a una nueva serie. Esta semana comenzamos con la serie Se Busca. ¡Tururú! Es la nueva serie que nos va a introducir a esos personajes del Antiguo Testamento, no del Antiguo Oeste, aunque parece el Antiguo Oeste, pero son esos personajes del Antiguo Testamento de los cuales no sabemos mucho. Algunos de nosotros ni siquiera sabemos nada acerca de ellos. Es esta gente que está escondida entre las páginas de la historia y cuyos nombres son pocas veces mencionados, pero que pasaron por situaciones muy parecidas a las nuestras, que tuvieron un papel importante en el desarrollo del reino de los cielos, a pesar que fue en el Antiguo Testamento. Hoy quiero hablarles de una historia muy particular. Quizás usted nunca la ha leído, quizás sí, pero me gustaría introducirla. Está en el libro de Jueces para que lo esté buscando de una vez. El libro de Jueces en el Antiguo Testamento. Después del libro de Josué se va a encontrar el libro de Jueces. Ahora, déjeme comenzar hablando acerca de un par de cosas. El trabajo de Dios en nuestras vidas tiene que ver más con los resultados. El trabajo nuestro a través de nuestra vida tiene que ver más con el proceso. ¿Por qué digo esto? Porque algunos de estos héroes desconocidos que vamos a buscar en las páginas del Antiguo Testamento, algunos de ellos ah, están más envueltos en el proceso que en los resultados. Eso es, por ejemplo, lo que va a pasar en la historia de hoy. Entre más cerca creemos estar de controlar los resultados, vamos a estar más frustrados en la jornada espiritual de nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Es que a algunos de nosotros se nos ha enseñado que la fe tiene que ver con controlar el resultado que queremos. Nuestra fe tiene que ver con el control que tenemos del resultado que Dios debería darnos a través de nuestra fe. Por ejemplo, la gente nos dice, si oras de esta manera vas a conseguir este resultado. Si haces esto vas a conseguir este resultado. O si no haces tal cosa vas a conseguir un resultado particular en tu vida. Esto ocurre porque creemos que la vida espiritual se trata de nosotros y no necesariamente de Dios. En nuestra serie pasada, 27, vimos cómo la historia de Dios es la relevante. Dios se inserta en nuestras vidas, pero no necesariamente en nuestra historia. Él se inserta en su propia historia, porque Él tiene control de su historia. Es su historia la que vale la pena. Ahora, dentro de su historia, nosotros tenemos nuestras historias particulares. Y entonces, Él dice, yo quiero hacerlos a ustedes parte de la mía, para que entonces su historia particular, su historia individual, tenga relevancia. Y eso es lo que ha hecho el concepto equivocado de la fe en nosotros. Pensar que nuestra historia es la que vale la pena, nuestra historia es la que es importante, y entonces nuestra fe está centrada en conseguir los resultados que nosotros queremos para nosotros mismos. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe, en Hebreos 12. Y por eso los resultados en nuestra vida tienen que ver más con Dios, con lo que Dios quiere. Dependen completamente de su propósito, dependen completamente de su voluntad. Esta fe nuestra que estamos ejercitando cada día, que estamos aprendiendo a ejercitar cada día, es una mezcla de misterio y paciencia, de paciencia y misterio.
Y es ahí cuando podríamos confundir el amor de Dios con esos resultados. Y entonces el amor de Dios tiene que ser probado a través de los resultados que nosotros queremos. Pero estamos confundidos en realidad, porque no necesariamente el amor de Dios va a ser probado a través de los resultados. Nosotros queremos pruebas para el amor de Dios. Él quiere obediencia para que su amor sea efectivo en nuestras vidas. Esto no solamente nos pasa a nosotros, también le pasó al pueblo de Israel. Y es aquí donde quiero introducir la historia del día de hoy. Estamos en el libro de Jueces, en el capítulo 2. Este es el contexto de lo que está pasando en el libro de Jueces. Si usted no ha leído nunca el libro de Jueces, le quiero dar el contexto sobre el cual está basada la historia de la que queremos hablar hoy. Jueces capítulo 2. Y dice el versículo 8 del capítulo 2 de Jueces. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros donde quiera que nos estén viendo, ya sea aquí en California, en Los Barriles, en Baja California, en Costa Rica. Yo sé que tenemos gente en Argentina, tenemos gente hasta en Europa viéndonos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Jueces, capítulo 2, versículo 8. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Recuerde, Josué es quien vino a tomar el lugar de Moisés después de la entrada o de la salida, de Egipto y de la entrada a la tierra prometida. Josué era el gran caudillo que vino después de Moisés y ahora está en su tiempo de muerte a la edad de 110 años. Lo sepultaron en Timnat Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Versículo 16. Capítulo 2 de Jueces. Entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de esos invasores, pero tampoco escucharon a esos caudillos. Versículo 18. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, caudillo, líder, un cabecilla, póngale el nombre que usted quiera, mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos. Israel estaba bien, mientras el caudillo estaba actuando de parte de Dios, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados. Y entonces entran en un ciclo. Este es el ciclo que constantemente vamos a ver en el libro de Jueces cuando lo leemos. El pueblo de Dios hace lo malo delante de los ojos de Dios. Dios les da un caudillo, un líder, un juez, para que los libere. A través de esa persona Dios habla, Dios da su palabra, esa persona los guía a través de alguna guerra, de alguna batalla que tienen con alguno de estos pueblos extranjeros, tienen la victoria. ¿Y qué es lo que sigue después? El pueblo de Dios, Israel, hace lo malo delante de los ojos de Dios. Una vez más, ese es el ciclo. Es un ciclo parecido a muchos de nuestros ciclos hoy. Quizás usted que está escuchando este sermón está en uno de esos ciclos. En uno de esos ciclos donde usted ve la bendición de Dios en algún momento, donde usted está tan cómodo con la bendición de Dios que se olvida de los detalles de esa bendición, de la obediencia que usted le debe a Dios a través de esa bendición que Él quiere darle. Y entonces vuelve a desobedecer, vuelve a salirse del rumbo. Y el Señor trae gente a través de su gracia, a través de su compasión, como dice el texto, trae otra gente para que nos ayude a recobrar el camino. Y cuando estamos en el camino correcto y cuando estamos muy cómodos, se nos olvida. Ahora, todo esto está tomando lugar
en un largo periodo de tiempo. No lo veamos como si fuera cuestión de un mes, una semana. Son periodos largos de tiempo. Estamos hablando de 350 años que dura más o menos esta etapa del pueblo, del pueblo de Israel en el libro de Jueces. Es una larga historia para ellos. Y es ahí donde empieza, empezamos a contar la historia de la cual queremos hablar hoy, el capítulo 4 de Jueces. Si lo busca conmigo. Y dice esto. Después de la muerte de Ahod, que es uno de los que vinieron después de Josué, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Esa es la frase característica del libro de Jueces. Los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Así que el Señor los vendió a Jabín, un rey cananeo que reinaba en Hazor, el jefe de su ejército que era Sísara, que vivía en Haroset Goyim. Los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. Y aquí tenemos a la primera persona. En sus notas usted lo puede encontrar. La primera persona que aparece en la historia es Sísara. Sísara es la persona que pelea con Dios. Es el general del ejército del rey. Este va a ser un nombre particular porque lo vamos a definir como la persona que pelea con Dios. De alguna manera, el enemigo del pueblo de Dios. El enemigo entonces de Dios, no solamente el enemigo del pueblo de Dios, porque si alguien es enemigo de Dios, se considera enemigo del pueblo de Dios o de cualquiera que sigue a Dios. Tómelo en cuenta, esta es la primera persona, Sísara. Versículo 4. En aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Aquí tenemos la segunda persona de nuestra historia, la segunda participante de nuestra historia, que es Débora. Su nombre quiere decir abeja, y parece que le decían abeja porque era muy trabajadora, estaba siempre al tanto de lo que estaba ocurriendo. Esta es la mujer, o esta es la persona que habla de parte de Dios. Ya vimos al enemigo de Dios, ahora tenemos a quien habla de parte de Dios. Es a quien la gente pide consejo, es a quien la gente va para que juzgue sus casos. Es la persona que tiene una voz de razonamiento para la gente. Es la persona que habla de parte de Dios. Es la persona en nuestra vida a la que vamos, a la que le pedimos consejo, a la persona con la que hablamos porque tenemos una situación particular en nuestra relación con Dios o nuestra relación con los hermanos. Y algunos de nosotros usamos a nuestras Déboras para hablarles acerca de nuestros Císaras, que son nuestros enemigos. ¿Qué está pasando con nosotros en nuestra vida que no nos está acercando a Dios? Es el pecado que mora en nosotros. De eso se trata Císara. Es lo que nos separa de Dios. Es lo que no nos deja acercarnos a Dios. Dos personas. Císara, el enemigo de Dios. Débora, quien habla de parte de Dios. A ver qué más nos encontramos. Débora, versículo 6, mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Cedes de Neftalí, y le dijo: el Señor, el Dios de Israel, ordena: ve y reúne en el monte de Tabor a 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Yo atraeré a Sísara, jefe del ejército de Jabín, con sus carros y sus tropas, hasta el arroyo de Quizón. Allí lo entregaré en tus manos. Y aquí tenemos a la siguiente persona, que es Barak, pero ya vamos a hablar de Barak. Entonces Barak le responde a ella: solo iré si tú me acompañas, de lo contrario, no iré. Solo iré si tú me acompañas, de lo contrario, no iré. Era muy claro que Barak sabía quién era la persona que estaba en comunicación con Dios. Era muy claro que Barak sabía quién era la persona que tenía el liderazgo del pueblo en ese momento. Y era Débora. Interesantemente, Dios no se preocupa en géneros, Dios no se preocupa en tipos de personas, Dios no tiene acepción de personas, dice la Biblia, de hecho. No importaba para él si ella era una mujer, porque recuerde, en este momento de la historia, las mujeres eran solamente una propiedad de la familia, del hombre. De hecho, vamos a ver más adelante la función que tenían las mujeres en este momento de la historia.
Vamos a llegar ahí más adelante en lo que lo vamos a leer en el texto. Pero no hay excepción para Dios. Él quiere usar a quien Él quiera usar. Y en este momento, Débora era la persona a la cual Barak le debía su fidelidad, pero también su respeto. Entonces Débora le contesta, el versículo 9, está bien, iré contigo, pero por la manera en que vas a encarar este asunto, por la manera en que vas a pelear esta batalla, por lo que está pasando ahorita, por la falta de confianza que tienes, de alguna manera le está diciendo, porque quieres que yo vaya y quieres dependencia en mí, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Císara, a tu enemigo, a su enemigo, en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak hasta Cedes. Y hasta aquí estamos pensando, ok, claro que sí, Barak le está pidiendo a Débora que venga con él, porque no quiere ir solo, quiere la compañía de la persona que está respaldada por Dios. De alguna manera quiere que la presencia de Dios vaya. Es como Moisés diciéndole a Dios, no nos saques de este lugar cuando estaban en, en el proceso de entrar, de salir de Egipto y de entrar a la tierra prometida. Moisés le dice a Dios, no nos saques de aquí si no vas a ir con nosotros. Es esa misma petición, es la petición que tenemos muchos de nosotros. Señor, no nos dejes ir a donde queremos ir, no nos dejas hacer lo que queremos hacer si no vas con nosotros. Eso tiene muchas repercusiones, vamos a llegar ahí en un momento. Así que Débora fue con Barak hasta Cedes, donde él convocó a las tribus de Zabulón y Neftalí, 10,000 hombres se pusieron a sus órdenes, y también Débora lo acompañó. Y es entonces donde se inserta algo inesperado en la historia. Estamos hablando de los 3 personajes que parecen los personajes principales de la historia. De Císara, el enemigo de Dios; de Débora, la mujer que habla de parte de Dios; de Barak, el hombre que está peleando la batalla de Dios. Pero entonces entra un versículo extraño y nos dice el versículo 11, Eber, el kenita, se había separado de los otros kenitas que descendían de Obab, el suegro de Moisés, y armó su campamento junto a la encina que está en Sanallín, cerca de Cedes. Parece que hace un paréntesis y sigue contando la historia. Versículo 12. Cuando le informaron a Císara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, Císara convocó a sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados, desde Jaroset, Goyim, hasta el arroyo Quizón. Entonces Débora le dijo a Barak, adelante, este es el día en que el Señor entregará a Císara en tus manos. Claro, emocionante. Barak estaba listo. Él dijo, por eso te traje. Yo quería tener esta voz de afirmación. Y entonces Débora añade esta frase, que va a ser la frase que nos va a dar la base para lo que queremos hablar en esta ocasión. ¿Acaso no marcha el Señor al frente de tu ejército? ¿No es cierto que el Señor va al frente de tu ejército? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que Dios va al frente de nosotros? De eso se trata lo que quiero hablar hoy a todos ustedes. ¿De qué se trata que Dios vaya delante de nosotros? Tenemos muchos conceptos, podemos tener muchas respuestas al respecto. Vamos a ver qué podemos sacar de este texto que nos puede decir lo que eso significa. Barak descendió del monte Tabor, seguido por los 10,000 hombres. Recuerden, 10,000 hombres versus 900 carros de hierro. Ante el avance de Barak, el Señor desbarató a Císara a filo de espada. Cuando dice a Císara, está hablando de su ejército, con todos sus carros y su ejército, al tal grado que Císara saltó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Jaroset, Goyim. Todo el ejército de Císara cayó a filo de espada, no quedó nadie con vida. Este es Barak. Barak es la persona que pelea por Dios. Su nombre significa relámpago o rayo. Y posiblemente es por lo rápido que atendió el llamado de Débora cuando le dijo que viniera para ser el general del ejército. Lo que me interesa aquí es que Israel no ha entendido el amor de Dios
percibido necesariamente porque sí. Después de la prueba que Dios les ha dado de salir de Egipto, después de la prueba que Dios les ha dado al librarlos del peligro, después de la columna de fuego en la noche y la nube durante el día, después de la provisión de maná, después de tantas pruebas, Israel todavía necesita tener pruebas del amor de Dios. Y es por desobediencia, porque cada vez que desobedecen, ellos saben que Dios está lejos. Entonces se acercan al juez para pedir una prueba del amor de Dios. La prueba del amor de Dios entonces va a ser la liberación. El ganarle a los ejércitos de los pueblos que están alrededor. Cada vez que estaban metidos en un lío, necesitaban la prueba del amor de Dios, una vez más, que era la liberación. Ojalá hubieran aprendido que el amor de Dios se experimenta de muchas maneras y no solamente con ganar. Porque a veces experimentamos el amor de Dios a través de la ausencia de Dios en nuestras vidas. Cuando no podemos sentirlo, es cuando todavía podemos darle gracias, darle gloria, y eso se logra solamente a través de la fe. Pero cuando la fe tiene un elemento equivocado y nos dice que la fe solamente nos ayuda a obtener lo que nosotros queremos obtener delante de Dios, es ahí cuando estamos metidos en un problema. La fe de Israel estaba no solamente en los jueces que Dios les daba, la fe de Israel también estaba en lo que Dios iba a hacer para protegerlos y sacarlos del lío. Dios lo hacía por pura compasión, por pura misericordia. Y es ahí donde vemos una diferencia entre Débora y Barak. Porque Débora está lista para ir y derrotar a los ejércitos enemigos solamente porque Dios lo dijo. Barak no está muy seguro. Barak le dice, yo necesito que tú vayas conmigo para poder estar seguro. Necesito que vengas conmigo como una prueba de que Dios va a hacer esto. Él está listo para pelear, pero está listo para ver la prueba del amor de Dios que va a ser la victoria. Débora está lista para probarle al pueblo enemigo que Dios es más grande que ellos, a pesar de que no necesariamente está viendo la victoria. Dios sabe que Dios va a ser alabado, aunque como acabo de decir, aunque la victoria no sea de ellos, aunque la gloria no sea de ella. Muchos de nosotros estamos buscando la prueba del amor de Dios en nuestras circunstancias y no nos damos cuenta que estamos buscando en el lugar equivocado. De ahí es la importancia de saber si Dios está al frente, si Dios va al frente mío, no importa cuál sea mi circunstancia, su amor también va al frente mío. Los resultados en mi vida entonces van a estar asegurados por Él, y Él solamente nos va a dar la oportunidad de procesarlo para entender cómo ser más como Cristo en el proceso. Espero que no sea muy complicado todo esto, pero quizás la segunda parte de la historia nos lo va a explicar mejor. Mientras tanto, versículo 17, Sísara había huido a pie hasta la carpa de Jael, la esposa de Eber, el kenita, pues había buenas relaciones entre Jabín, rey de Hazor, y el clan de Eber, el kenita. Entonces viene la siguiente persona, que es Jael. Jael es la esposa de Eber. Eber es alguien que es un nómada. Se pasan de lugar a lugar. ¿Por qué Císara, usted dice, por qué Císara huye solo? ¿Por qué deja a su ejército? ¿Por qué abandona a todos? Lo que pasa es que el texto en el capítulo 4 no nos completa la historia y es sino hasta cuando leemos el capítulo 5 de Jueces que entendemos qué fue lo que pasó allí. Porque lo que pasa es que cuando ellos salen a la batalla y bajan del monte Tabor, como dijimos antes, los 10,000 hombres bajan del monte Tabor. Recuerden, son solo 10,000 hombres que son campesinos, son gente que trabaja la tierra, gente que cuida animales, pastores de ovejas. No tienen muchas armas, no tienen en realidad mucho entrenamiento militar, que digamos.
están enfrentando a un ejército de 900 carros de hierro, posiblemente con caballos, con armas de todo tipo. Ah, ¿Y cómo van a hacer esto? ¿Cómo es posible? En el capítulo 5, en el versículo 4, dice, oh Señor, esta es la canción que cantan Débora y Barak después de haber derrotado al ejército. Ya les conté el fin de la historia. Después de haber ganado la batalla, ellos cantan y dicen, oh Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste desde los campos de Edom, tembló la tierra, se estremecieron los cielos, las nubes derramaron agua. En el versículo 21, el mismo capítulo 5, la canción sigue y dice, el torrente Quizón los arrastró, el torrente antiguo, el torrente Quizón. Y lo que nos dice la historia es que Dios abre el cielo y un torrente, una gran tormenta cae sobre ellos. Y usted sabe lo que pasa cuando un grupo de campesinos que están acostumbrados a caminar por el barro, por la tierra llena de lodo, se enfrentan a un grupo de carros de hierro pesados llenos de hombres con armaduras y también armados con todo tipo de lanzas y espadas. Esos carros con su peso en el lodo no sirven para nada. Los caballos en el lodo con todo el peso de la armadura no sirven para nada. Es por eso que Dios les dio la, la, eh, el privilegio de ganar la batalla. Entonces sigue diciendo, versículo 18 del capítulo 4. Jael salió al encuentro de Sísara. Recuerden, Sísara está huyendo a pie, por eso es que huye a pie para poder escaparse del ejército de los israelitas y llega a la tienda de campaña de Jael, la esposa de Eber, que son una tribu nómada. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo, adelante, mi señor, entre usted por aquí, no tenga miedo. Sísara entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Tengo sed, dijo él. ¿Podrías darme un poco de agua? Ella destapó un odre de leche, le dio de beber y volvió a cubrirlo. Párate a la entrada de la carpa, le dijo él. Si alguien viene y te pregunta, ¿hay alguien aquí? Contéstale que no. Pero Jael, esposa de Eber, tomó una estaca de la carpa y un martillo. Y con todo sigilo se acercó a Sísara, quien agotado por el cansancio dormía profundamente. ¿Quién no va a estar dormido profundamente después de haber luchado todo el día, después de haber escapado en el lodo, en la lluvia, debajo de la lluvia, y completamente desgastado, completamente exhausto, llega, toma un buen batido de leche, posiblemente de camello, y ahora está bien dormido? Entonces, mientras dormía profundamente, le clavó la estaca en la sien y le atravesó hasta clavarla en la tierra. Así murió Sísara. Barak pasó por allí, persiguiendo a Sísara, y Jael salió a su encuentro. Y ven, le dijo ella, te mostraré al hombre que buscas. Barak entró con ella y estaba tendido Sísara, muerto, con la estaca atravesándole la sien. Ahora, algo importante que decir es que las mujeres tenían el rol de la mujer en ese tiempo era hacerse cargo de poner la tienda de campaña donde quiera que las tribus nómadas paraban. Ellas eran las encargadas. Esta mujer era una experta en el martillo y era una experta en las estacas. No por nada hizo lo correcto. Aquel día, versículo 23 y finales, humilló Dios en presencia de los israelitas a Jabín, el rey cananeo, y el poder de los israelitas contra Jabín se consolidaba cada vez más hasta que los destruyeron. Un momento. Tenemos a Débora, que es la juez. Tenemos a Sísara, que es el enemigo. Tenemos a Barak, que es el general del ejército israelita. Ellos deberían ser los protagonistas, pero ¿qué pasa? El héroe de la historia no es Barak, no es Débora, la mujer que escucha acerca de Dios. No es Barak, el hombre de guerra que libra y destruye a todo el ejército. No. La heroína de la historia es Jael. Su nombre significa el Señor es Dios. Y ella es quien gana la batalla para Dios. Sísara es el enemigo de Dios. Débora
es la mujer que habla de parte de Dios. Barak es el hombre que pelea por Dios, pero Jael es quien gana la batalla para Dios. Es quien se deshace del enemigo de Dios, la persona menos esperada. Es la sorpresa de la historia. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cómo nos habla a nosotros? En el versículo 11 se nos dice, el Señor va adelante. Débora sabía esto desde el versículo 1. Ella sabía que el Señor iba adelante. Él estaba preparando lo que los otros no podían ver. Él estaba preparando el resultado que los otros creían iba a ser diferente. Él tiene la victoria ganada, no al tiempo que Barak o Israel lo esperan, no de la manera como Israel o Barak o el ejército o aún Débora lo esperaba. Dios es el último ah, eh, protagonista, el protagonista final de la historia, porque Él es quien hace su voluntad sin importar qué. Dios es el personaje más importante de esta historia. Él siempre lleva a cabo su voluntad. Y Él es el que va al frente de cualquier historia, de su historia y de la mía. Él va adelante de su historia. No importa que haya un enemigo, no importa que haya alguien que lo esté aconsejando, no importa que haya alguien que esté peleando con o por usted. Él siempre va a hacer su voluntad, porque siempre va adelante. Quiero hablar en el resto del tiempo acerca de cómo es que Dios va al frente. ¿Qué significa esto para nosotros? Porque lo hemos escuchado muchas veces, nosotros lo decimos, Dios va al frente de nosotros, Él va adelante. ¿Qué significa eso? Tres cosas, rápidamente. La primera, Dios va al frente si verdaderamente nosotros le seguimos. Es solamente si hay alguien que está siguiendo a Dios que Él va adelante. Pero algunas veces Dios va atrás porque nosotros somos los que queremos que Él nos siga. Porque si nosotros queremos ir al frente, quiere decir que es nuestra voluntad la que se va a hacer, que es a través de nuestras oraciones, a través de nuestros actos, a través de nuestra fe, que Dios va a hacer lo que nosotros le pedimos que haga. Es un deseo de control. Es un deseo de que Dios nos pruebe su amor constantemente cuando nosotros vamos adelante. Señor, yo quiero que tú pruebes tu amor a esto que tengo de petición para ti. Nosotros somos los que queremos escribir la historia final muchas veces. Pero seguir a Dios verdaderamente requiere obediencia, obediencia a su palabra. Barak atendió el llamado de Débora. Y Débora le dice, claro que sí. Pero él le dice, no, pero tú tienes que ir al frente. Y esta es mi preocupación con algunos de nosotros hoy en día, que algunas veces, en lugar de que Dios vaya al frente, le pedimos a la persona que habla de parte de Dios que vaya al frente de nosotros. O le pedimos al general del ejército que vaya al frente de nosotros. Tiene que ser otra persona. Entonces le pedimos a Dios, prueba tu amor de antemano a través de lo que pueda hacer esta persona por mí. Es- me, me está, me estoy comunicando con usted, espero. Ah, entonces le negamos nuestra confianza completa a Dios. Ah, y es que la fe se trata de obedecer lo suficiente a Dios como para hacer lo que Él dice. Y si Él dice que Él va adelante, nosotros tenemos que dejarlo ir adelante. Fe tiene que ver con obediencia, pero también tiene que ver con confianza, confianza en Dios. Si Dios va al frente es porque yo lo estoy siguiendo y no al contrario. Si Dios va al frente es porque se va a hacer su voluntad y no necesariamente la mía. Todos tenemos algún lugar en nuestra vida en donde le hemos orado a Dios, le hemos pedido algo, Él no lo ha contestado como nosotros lo queremos y posiblemente eso nos hace perder algo de confianza con Dios. El lenguaje del amor de Dios es confianza. Él pide, confía en mí. No importan las circunstancias, no importa dónde estés, no importa si tu fe es débil o no. Confía. El Salmo 139, 23 y 24 dice, examíname, oh Dios. Este es David, el cantor de Israel, el pastor de Israel. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. ¿Quién más puede ver
¿quiénes somos nosotros? ¿Quién más puede ir adelante si no es Dios el que conoce todo acerca de nosotros? Muchos de nosotros podemos tener el concepto de que Dios camina conmigo, pero no necesariamente enfrente mío. Nos encanta el concepto de que Dios vaya con nosotros. Pero cuando Dios va al frente significa que Él toma las decisiones finales, no yo. De hecho, antes de que yo llegue ahí, Él ya ha tomado la decisión final. Lo que quiere decir es que tengo que confiar más en su capacidad de guiar que en mi capacidad de seguir. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado, mi gente, porque algunos de nosotros estamos tan confiados de que sabemos seguir a Dios que hemos perdido confianza en la capacidad que Él tiene para guiarnos. Él es más capaz de guiar que nosotros de seguir. Y algunos de nosotros pensamos que con lo que hacemos, con lo que decimos, con nuestras oraciones, con nuestras prácticas religiosas podemos darle a Él o satisfacerlo a Él lo suficiente como para que Él haga lo que nosotros estamos esperando que Él haga. Si Él va adelante, Él es el que sabe cómo me va a guiar. Y algunas veces no se va a ver como yo veo, como yo lo veo. Pero Dios va al frente mío también porque los resultados pueden verse diferente a lo que yo pensé. Y tenemos que tener cuidado con eso. Lo que decía anteriormente, algunos de nosotros tienen oraciones no contestadas por Dios, o por lo menos pensamos que no han sido contestadas por Dios porque no han tenido el final o el desenlace que nosotros estábamos esperando. Necesita guía quien sabe que tiene que ir a algún lugar, pero que no sabe cómo llegar allá. Y esa es nuestra vida. Necesitamos la guía del Señor. Porque todos sabemos que queremos llegar ante Él, que todos queremos llegar al cielo, todos queremos llegar a su presencia. Pero a través de este camino tan doloroso que se llama el mundo, necesitamos su guía. El afán del ser humano es que queremos saber hacia dónde vamos, queremos saber hacia dónde vamos a llegar. Y muchas veces ponemos una prueba para que Dios nos muestre su voluntad. Y nosotros saber de antemano lo que Él tiene preparado para nosotros, aunque Él lo que necesita es solamente que confiemos en Él. Entonces le pedimos una prueba, le pedimos una señal. Algunos de nosotros estamos acostumbrados a pedirle una señal a Dios para saber cuál es el siguiente paso a tomar, para saber cómo tomo la decisión. ¿Tengo que comprar la casa o no? ¿Tengo que casarme con esta persona o no? Y entonces le pedimos a Dios, te voy a dejar una prueba, te voy a dejar un vellón de lana, es otra historia en el Antiguo Testamento. Pero nos olvidamos que, número 2, que Dios va al frente no significa que siempre vamos a ganar. Eso es algo que tenemos que tener en nuestra mente constantemente. Esta vida, la vida cristiana, el caminar con Cristo, no se trata en ganar siempre, porque es un concepto errado de la teología popular que nos han dado. Es sacar versículos fuera de contexto y usarlos en nuestro favor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Son versículos reales, pero sacados fuera de contexto solamente nos sirven para crear un pretexto. Y es el deseo de control que tenemos. Es el deseo de saber que todo nos va a salir bien, que nuestras oraciones cuentan para mi bienestar. O sea, Dios tiene que probarme su amor cada vez que yo se lo pido. Entonces pensamos, si Dios me ama, Él me va a hacer feliz. Si Dios me ama, mi fe debería ser suficiente como para hacer que lo que le estoy pidiendo ocurra. Pero ¿qué tal si cambiamos el concepto? ¿Qué tal si cambiamos el concepto de ganar a conocer la voluntad de Dios? Cada vez que yo conozco la voluntad de Dios, cada vez que yo hago más bien la voluntad de Dios, estoy ganando. Cada vez que estoy inserto, metido, que estoy en medio de la voluntad de Dios, yo estoy ganando. La voluntad de Dios puede ser el lugar más inestable, déjeme decirle, porque no sabemos
no lo controlamos. Es su voluntad, no la nuestra. Es su propósito para nuestra vida, no la nuestra. Es su camino. Es como Él nos está guiando, no como nosotros queremos que nos guíe. Ah, pero es el lugar más seguro para nuestra eternidad. Es el lugar más seguro para saber que estamos obedeciéndole. Si ganar fuera la prueba del amor de Dios, el sacrificio de Cristo sería todo un fiasco. No siempre vamos a ganar. Las pruebas bíblicas están por todas partes. La gente de fe, los héroes de la fe, no han ganado en muchas ocasiones. Pero nos estamos viendo constantemente tentados a ganar y a tomar atajos. Y muchas veces no sabemos, no entendemos que Dios va a usar a la gente menos indicada, a las circunstancias menos indicadas, para que su voluntad se cumpla en nuestra vida. ¿A quién estará usando Dios para ganar las batallas que Él necesita ganar sin que nosotros nos llevemos la gloria? Esa es otra parte acerca de ganar. Nosotros siempre nos llevamos la gloria. Pero ¿qué tal si Dios tiene en su plan, en su voluntad, en su propósito, que sea otra persona la que tenga la gloria de la batalla, la que tenga todo el crédito y no nosotros? A Israel le fue muy difícil entender eso muchas veces, porque una y otra vez volvían a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. No importaba si Dios los había liberado, no importaba quién fuera que los había liberado. Una vez que esa persona no estaba, ya ellos no tenían la prueba del amor de Dios. Y es que es esto, tenemos que entender nuestro lugar en el reino. ¿Cuál es mi papel en el reino? A pesar de que gane o no, a pesar de que lo que yo quería que me pasara no me hubiera ocurrido. Este es el ejemplo que la Biblia nos da acerca de los héroes de la fe. Y casualmente, Hebreos 11 nos dice esto. ¿Qué más voy a decir? Versículo 32, capítulo 11 de Hebreos. Me faltará tiempo para hablar de Gedeón, Barak. Aquí está nuestro muchachón. Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos. Oiga todo lo que hizo esta gente. Hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas, escaparon al filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. ¡Wow! Usted dice, eso es lo que yo quiero para mi vida. El mundo no merecía gente así, dice el versículo 38. Anduvieron sin rumbo por desiertos, montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió, todo lo que hicieron, todas las batallas ganadas, todos los leones callados, todos los milagros cumplidos, todas las personas resucitadas, sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros. Sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. No podemos ver el futuro. No podemos ganar siempre. Y ese es mi tercer punto. Significa, Dios va al frente, significa que Él es el que controla el futuro, no nosotros. Él es el que controla todo lo que está ocurriendo más adelante. Aunque el enemigo parezca salir ileso, de hecho, el enemigo muchas veces pensamos que es alguien, en lugar de entender que el enemigo es el pecado que mora en nosotros, es todo lo que nos separa de Dios. Y eso es una nota al lado, para que usted no piense que su enemigo es el vecino que le cae mal, o la suegra, o alguna otra persona que está sentada a la par suya ahora mismo y usted ni siquiera puede volver a ver. Aunque el enemigo parezca salir ileso, Dios controla el futuro. Aunque no alcancemos nuestras metas, nuestro potencial, Dios controla el futuro. Aunque no sepamos el siguiente paso, la siguiente estación de nuestra vida, en la siguiente página de nuestro libro, Dios controla el futuro. Eso significa que Él va al frente, Él ya sabe, Él ya estuvo ahí antes que nosotros.
Cuando queremos controlar los resultados, podemos encontrar mucha frustración. Lo dije antes, si nuestra fe se enfoca en resultados, va a haber mucha frustración. Dios no hace lo que le pedimos. Dios lo hace, no lo hace cuando se lo pedimos. Dios no lo hace como se lo pedimos. O la gloria es de alguien más y nos frustra. Pero Proverbios 19:21 dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios de Dios. No tengo que saber el futuro si la persona a la que le pertenece el futuro dijo que me ama. No tengo que saber el futuro, solamente amarle y obedecerle, seguirle y obedecerle, hacer lo mejor posible para seguirle fielmente. No tengo que saber el futuro si puedo entender que no siempre tengo que ganar. Si puedo entender que hay un cuadro más grande, hay una pintura más grande que no he visto, solamente se me ha sido mostrada una sección de esa pintura y no puedo dejar de entender que la lucha no es mía, la lucha es de Él. Si estamos peleando en contra del enemigo de Dios, si estamos buscando a gente que nos guíe hacia Dios, si estamos buscando a gente que pelee junto a nosotros, que lleve la batalla junto a nosotros, y si estamos dispuestos a entender que Dios va a usar a gente que ni siquiera está dentro de nuestra vista, dentro de nuestro panorama, yo creo que podemos estar en buen camino para dejarlo que Él vaya adelante. Usted está luchando con dejar a Dios ir adelante. Y con eso quiero terminar, porque a algunos de nosotros nos está costando, especialmente en un tiempo post pandemia, en dejar que Dios tome control de nuestra vida, en todos los aspectos, en todas las circunstancias, en dejarle a Él los resultados y que nosotros podamos ser parte del proceso, porque en el proceso nosotros cambiamos, nuestro corazón cambia, nuestra mente cambia, nuestra manera de ver la vida cambia, nuestro deseo de ser como Jesús mejora. Los resultados van a ser de Él. ¿Cómo puedo dejarle los resultados a Dios? ¿Cómo dejar de que Dios vaya adelante? Es cuando tengo una mentalidad del reino, no una mentalidad mía propia. Cuando mi mentalidad es del reino de los cielos, no del reino de rey. ¿Cuál es tu mentalidad? ¿Cómo estás dejando que Dios vaya adelante tuyo para que pelee las batallas por ti? A pesar de que el final no se vea como tú lo planeaste. A pesar de que al final sea Él que se lleve la gloria y no tú. ¿Cómo estás dejando que Dios vaya al frente para que Él sea el que derrote a sus enemigos, al enemigo más grande que es la muerte y el pecado? Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo creo que esto nos habla mucho más de lo que nosotros podemos ver en las simples palabras. El valle de sombra y de muerte es la vida. La vida tiene sombras, la vida tiene muerte, la vida tiene valles. A pesar de que ande por ahí, no dice, sí es que aparece un valle. No, ese valle va a aparecer. Esa es la vida. Pero Él va a estar con nosotros. Es más, Él va a ir delante de nosotros. Porque dice más adelante que Él va a preparar una mesa para nosotros. Va a preparar una mesa delante de nuestros enemigos, delante del pecado, delante de la muerte. Él va a preparar una mesa y nos va a hacer vencedores. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios prepare el camino para ti, que vaya adelante? Síguelo. Confía más en su habilidad de guiar que en tu habilidad de seguir. Síguelo fielmente, obedece, sé obediente a sus palabras y deja que los resultados sean de Él, no tuyos. A ti te toca, a nosotros nos toca solamente abrazar el proceso y decir, ¿cómo estoy convirtiéndome una vez más en la imagen de Cristo? ¿Cómo estoy llegando a ser más como Jael, el Dios, la imagen de Dios en el nombre solamente? ¿Cómo estoy siendo obediente
a pesar de que no tengo muchos detalles? ¿Cómo puedo estar ayudando a que Dios derrote el pecado a pesar de que yo no estaba al tanto de todo lo que estaba pasando? Jael es la heroína de nuestra historia, en realidad. Jael es la que nos recuerda. No tengo mucho detalle, pero dejé que Dios fuera adelante, desde mucho atrás, mucho tiempo atrás, sin muchas palabras, sin mucho eh, organización de ejércitos y demás. Dejé que Dios fuera adelante. Él me guió, le obedecí y ayudé para terminar al enemigo de Dios. Es mi oración. Termina al enemigo de Dios solamente dejando al Señor ir adelante. Nos vemos la próxima semana con el segundo héroe de la fe que se busca.